Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa en la radio social labarandilla.org, un programa especial. Muy buenos días, doña Ana Lancho. Buenos días, aquí. Soy José Manuel Dolader y has visto que la portada de nuestro programa hoy era una noticia del Español donde dice, ¿lo vuelves a poner, Diego? Donde dice, la izquierda se aferra a la amenaza fascista, pese a que el cuchillo a Maroto lo envió un trastornado. Tela marinera. Bueno, decir que vamos a hacer el viernes un programa especial con personas del mundo de la salud mental, con profesionales, con personas afectadas en primera persona, con periodistas. Hemos invitado a todos los periodistas que han escrito una noticia no muy apropiada sobre el tema de esta persona con esquizofrenia, que lo han tratado de todas las formas humanas posibles, y vamos a hacer un programa muy especial. Pero claro, entre las personas que tenían que estar el viernes, pues está nuestro invitado de hoy, don Diego Figuera. Muy buenos días. Hola, buenos días, Radio La Barandilla, José Manuel y Ana. Estoy encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, para lo que necesitéis, desde luego. Un día especial porque hoy es el Día Internacional del Perro Guía. Si van a www.labarandilla.org van a ver que hemos hecho un programa con dos ciegos, con un perro guía y con un profesional. Y cuando hemos terminado el programa, hace 5 minutos, le he dicho, digo, ¿qué perro tan majo tienes? Digo, si no se ha movido, dice, porque sabía que venía a la radio y le he dado de comer antes de salir. Dice, porque si viene con hambre se para por todos los sitios, olisquea todo, entonces le he dado de comer, así viene con la tripa llena y de verdad que se ha pegado la hora del programa ahí quieto tranquilamente. Y luego es otro día especial. Nuestros amigos de la Federación Española del Implante Coclear, que sabes que el año pasado, Ana, nos dieron a este medio, nos dieron el premio como medio de comunicación que tratamos el tema de las personas sordas y sobre todo el implante coclear, pues siempre me mandan noticias. Y hoy, fíjate también, hoy es el Día Internacional sin ruido. Qué bien. Con lo cual, tener a Diego siendo político, pero digo que es apropiado porque es de esos políticos que no les gusta armar mucho ruido. Bueno, vamos a aclarar que Diego es diputado de Más Madrid, es portavoz de la discapacidad, pero hoy no está como portavoz de la discapacidad, es vicepresidente de la Comisión de Sanidad, pero hoy tampoco está como vicepresidente de la Comisión de Sanidad, tampoco está como político. Pero el viernes, que queríamos que lo inaugurara él, pero el viernes me ha dicho, es que el viernes tengo mucho follón y incluso tengo casi la última ya de la campaña, ¿no? Entonces luego nos lo va a contar al final de la reunión para que el que quiera que vaya a apoyar a Diego. Hoy está por una razón, que es la que tenía que estar el viernes, que es psiquiatra. Y encima buen psiquiatra. Y encima trabaja de psiquiatra, aparte de político. Y encima en un hospital de día de psicorrehabilitación. Casi nada. Que es otro plus. Bueno, pues dicho eso, ya está dicho todo. Voy a empezar con 2 frases de amigos, seguidores de la Radio Social La Barandilla, que han copiado, y así Diego nos escucha, y han copiado unas notas en sus Facebook, a raíz de lo que pusimos nosotros en el Facebook de Radio La Barandilla. Dice, tranquilidad, dice uno. Conozco una persona diagnosticada de esquizofrenia, la cual nunca le daría por hacer esto, lo de mandar un sobre con una navaja. Dice, y a un diabético que cuenta buenos chistes. ¿Será que los diabéticos tienen un don especial? Dice, y también conozco una chica con joroba, que por más que le paso 1000 décimos de lotería por la misma, nada, ni un euro. ¿Qué se va a hacer? No etiquetemos las enfermedades, no estigmaticemos los problemas de salud mental, no al estigma, es cosa de todos. Tremendo lo que ha pasado estos días con los medios de comunicación, ¿verdad, Ana? Yo recuerdo a tus pacientes, todos cabreados, vosotros también, todo el equipo directivo, todo el equipo profesional. Pues Diego, como persona que siempre has trabajado con la salud mental, hemos dicho que estás por psiquiatra, como persona que también te gusta y has tratado con los medios de comunicación, y sabes que son amigos los medios de comunicación. Este programa del viernes y hoy este programa especial de adelanto al del viernes no es para criticar a los medios de comunicación, porque lo hemos analizado. Tú no puedes criticar, pues por ejemplo, a esta persona, alguien pensará lo contrario, ¿no? Pero a Mariano Alonso del Español no lo vamos a criticar, porque probablemente él no sepa cómo hay que hablar. Entonces vamos a tratar de enseñar para que otra vez, cuando ocurra un caso similar, pues traten de otra forma como vamos a hablar hoy. Diego, Diego Figuera, ¿nos podrías hablar qué crees que ha pasado para que de repente todo el mundo se ponga a hablar de trastornados, de esquizofrenia, pero encima en un plan peyorativo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque llevábamos años y lo hemos hablado mucho con los colectivos de en primera persona de salud mental y los colectivos de las asociaciones científicas, de las radios como las vuestras, que llevábamos unos años que en muchos periódicos habían adoptado libros de estilos precisamente para no tener esta manera de dar las noticias, ¿no? Una manera de dar las noticias que es
francamente desafortunada y que vuelve a los peores tiempos de la estigmatización de las enfermedades mentales. Y eso es así. Y yo creo que lo que habría que intentar hacer es pues ayudar, y vamos a hacerlo de una manera, por supuesto, siempre respetuosa, sin hacer ruido y colaborativa, para cambiar esos libros de estilos de los periodistas. Y no solo de los periodistas, también de la gente en general en la calle, la manera de dirigirse también de los propios profesionales, que muchas veces no son adecuados. En la sociedad en general hay que cambiar esa manera de hablar de la enfermedad mental, de que las personas no son esquizofrénicas y por eso tienen vidas distintas, o no son diabéticas o no son cancerosas. Entonces, efectivamente, tenemos que tenemos que seguir trabajando en esta línea. ¿Por qué ahora? Yo creo que ahora tiene mucho que ver con la crispación política, con la crispación de la sociedad, en donde hemos llegado con estas elecciones. Eso es una realidad. Las elecciones empezaron ya con una crítica muy dura, con una situación de crispación en la Asamblea, que yo llevo todos estos 2 años trabajando allí, donde hay insultos personales, donde se falta la verdad, donde cualquier medio de ataque para denigrar al otro contrincante se da por bueno. Y yo creo que dentro de ese mare magnum de gente normal de la calle, que se supone que tenía que tener una educación, pues ha venido a irrumpir este tipo de noticias, porque son noticias que tienen carga política, que se pueden de alguna manera utilizar como una carga política contra el otro, contra el adversario. Y eso es súper triste, porque es doblemente triste. Entonces, a mí me parece que no es casualidad que justo en la campaña el loco, el esquizofrénico, el partido no sé qué, se confundió y porque era un loco el que lo hacía, efectivamente, y eso creo que es el gran error. Pero creo que la responsabilidad de todo esto es de toda la sociedad, que estamos admitiendo una política de confrontación, una política de ruido excesivo, y donde al final no nos extraña que la gente se desaferencie de la política, no quiera participar y tengamos muchas dificultades de tener políticos sensatos, con sentido común, que vayan por el bien común. Entonces, no es casualidad, me parece a mí. Fíjate, vamos a ver otra portada, perdona Ana, vamos a ver otra portada, la del Mundo, que insisto, que no estamos ni criticando al Mundo ni criticando a ningún medio, es aprender, sobre todo los medios de comunicación. Estamos viendo la portada del Mundo, donde dice: el PSOE hace campaña con la amenaza de un esquizofrénico. O sea, ¿esto crees que afortunadamente una vez pase la campaña política este titular ya lo tratarían de otra forma? Yo creo que sí, porque lo que ocurre es que todos los periodistas también están atrapados o atravesados por sus aspectos emocionales. Y creo que los aspectos emocionales que están, digamos, en el imaginario, en el inconsciente de todas las personas, cuando aparecen situaciones más emocionales se nos olvida la parte más del aprendizaje, más cognitiva, más de estos libros de estilos, y creo que por eso aparecen más estas frases que son para mí absolutamente inaceptables y peyorativas. Probablemente en un momento de menos crispación o de menos, digamos, de bandos emocionales que se crean en la política, porque también la prensa desgraciadamente pierde para mí parte de su objetividad, toda la prensa en general, hay unas más y otras menos, pero por hablar en general, y creo que aparecen más los aspectos emocionales de los propios periodistas, y creo que cuando te aparece el aspecto emocional te aparece más este tipo de maneras de tratar a la enfermedad mental, y yo creo que eso influye. ¿Ibas a decir, Ana? Sí, que referente a esto además que estás diciendo ahora, y de los aspectos emocionales de los propios periodistas, tú estás acostumbrado a ver cada día a personas con trastorno mental grave, y seguro me vas a decir que sí, nosotros también lo creemos, que realmente, y lo he leído en algún sitio, que una persona con esquizofrenia puede llevar a cabo estas amenazas, pero porque son su ideología, no porque realmente tengan que encontrarse en un brote o porque hayan estado evaluados por un profesional, sino simplemente, igual que a lo mejor los periodistas, pues por su ideología dicen una serie o tratan la noticia de una forma o de otra, también tenemos que tener en cuenta que aunque tengas un trastorno mental grave, también tienes tu propia ideología, porque también eres persona que estás en la sociedad y lógicamente puede ser también que tu propia ideología te lleve a hacer eso. No realmente que estés en un brote psicótico. ¿Cómo lo ves? 100% de acuerdo. Creo que además nosotros que llevamos y trabajamos con personas que diagnosticamos y están diagnosticadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales graves que pudieran derivar en delirios, en alucinaciones, etcétera, la mayoría de sus acciones sociales se producen en estados de equilibrio, donde la parte delirante y la parte de estos síntomas que llamamos positivos no tienen nada que ver. Hace no mucho hubo para mí un hito fantástico que fue
un chico que fue condenado por el asesinato de 2 personas en la Comunidad de Madrid, el famoso triturador que trituró a 2 personas, de hecho un familiar, y fue un hito porque ese chico estaba diagnosticado de esquizofrenia también, y el tribunal demostró, y fue para mí algo importantísimo, que fue condenado como cualquier otra persona, digamos, normal y corriente sin tener enfermedad mental, porque cuando hizo los crímenes que hizo, los hizo con plena conciencia y más desde su parte, digamos, personal, y no consideraron el agravante de la esquizofrenia para no condenarle o absolverle y condenarle a tratamiento mental. Y esto fue un hito muy importante porque se demostró que los crímenes los había hecho con plena conciencia. Claro, o sea, que era un criminal, puede ser carpintero, político o lo que sea. Otra cosa es que en este caso tuvieras una patología mental. Diabético y tener cáncer y me da igual. Entonces, yo creo que en este caso, por ejemplo, lo que se sabe también de este chico, que si desgraciadamente se ha filtrado que tiene una enfermedad mental, cosa que ya es grave, porque eso es la intimidad. Porque ¿por qué no se filtra si tiene almorranas? Quiere decir, es un tema que ya es grave y creo que el humor con que lo ha tratado ese usuario vuestro del Facebook, ¿no? Me ha parecido muy genial, ¿no? Y por eso me permito decir esta cosa con humor. Pero en realidad es verdad que este chico que se ha filtrado, que tenía ese diagnóstico, también se ha filtrado que también tenía familiares asociados a partidos de extrema derecha. A lo mejor ha influido más eso, que ni siquiera lo sabemos. Tampoco hay que juzgar a la gente por eso. Este señor ha cometido un delito y tendrá que ser juzgado por el delito que ha cometido. Que luego sea eximente o no, ya lo decidirá un juez. Exacto, ya se verá. Si estaba en una crisis más o no, se verá. También ha salido que estaba mandando cartas en otros momentos y otras cosas. Es importante lo que acabas de decir, Diego, fíjate. Sí, porque yo creo que es una forma de estigmatizar un poco a todas estas personas que ante todo son personas y ya las estás estigmatizando como personas con, personas con enfermedad. Fíjate que claro, Diego, es que, oye, por eso es psiquiatra, por eso es político, porque vale. Estaba recordando la visita de ayer y voy a sacar la fotografía porque no había pensado, ni mucho menos, pero ayer ponemos la fotografía de esas 4 periodistas, una de ellas ya en prácticas en la agencia EFE, recuerdo, Europa Press. Ahí estamos viendo en pantalla, tú no lo ves, Diego, pero lo están viendo nuestros oyentes, a 4 chicas, jovencitas, 4 periodistas, y ayer vinieron precisamente lo que tú sabes mucho, para hablar de salud mental, de prevención del suicidio, y claro, pues salió a relucir la conversación que tenemos hoy, y todas se extrañaron, pero fíjate la clave es lo que ha dicho Diego, todas se extrañaron, la propia que está trabajando en prácticas en la agencia EFE, que la había comentado en la agencia EFE, que se habían sorprendido de cómo se había tratado este tema, pero claro, la clave es que estamos en campaña política. Porque te digo, 4 periodistas, una de ellas ya profesional, y se quedaron, dice que en la redacción, entre los compañeros, que nadie entendía. Y fíjate que se han quejado la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental, el Hospital de Día Lachman, todo el mundo en general, pero claro, la clave es que estamos en campaña. Bueno, nos das una tranquilidad, Diego. Nos das una tranquilidad, dentro de lo grave, nos das una tranquilidad. Yo creo que da tranquilidad, pero también da preocupación, porque implica el nivel de crispación que volvemos a tener en la sociedad, hablando de política y haciendo debates y presentándonos unas elecciones. Eso es triste. Si para lo único que sirve es para por lo menos que todo el mundo participe más de la política, para que todo el mundo vaya a votar y salga a votar, que lo estamos pidiendo todos, y exprese una vez que estas elecciones se han dado cuando eran absolutamente innecesarias, por lo menos desde nuestro punto de vista. Pero esta crispación efectivamente nos lleva a los recuerdos de otros momentos de la sociedad española, en la época de la República, la Guerra Civil y tal, donde al final poco a poco va sumando. Hoy nos hemos enterado también que ha habido más amenazas, más balas en sobres para más personalidades políticas y de la vida y de la sociedad, y esto, de verdad que este contagio a mí me parece triste y peligroso, y creo que la prensa desde luego tiene una responsabilidad enorme de poderlo frenar y de poderlo manejar de otra manera, porque si no todos nos contagiamos. La sociedad española a nivel emocional es una sociedad muy de la política, muy de las 2 Españas de toda la vida, de la transmisión transgeneracional, lo estamos viendo siempre, y esto es un tema que
que nos compete a todos y que tenemos que cuidar la democracia de otra manera. Yo no digo cada uno que vota a quien quiera, coincide que es de Más Madrid, podría ser de otro partido, pero yo voy a recordar www.labarandilla.org, justo arriba, Gala Solidaria, se puede ver, lo están viendo la gente, www.labarandilla.org, donde pone Gala Solidaria por la Salud Mental. Tuvimos el placer de contar con Diego y voy a contar algo que creo que no pasa nada por decirlo aquí en directo. Él participó en esta gala, por eso tenemos esa referencia y queríamos invitarlo al viernes, pero que hemos tenido el placer de que ya nos ha dado una clave para cómo tratar el viernes, no lo de que estamos en crispación política. Yo recuerdo que hablamos de su labor como político, entonces no se sabía que iba a haber un adelanto electoral, y recuerdo que dijiste que cuando tú quieres trabajar por la salud mental o como portavoz de discapacidad por un tema, oye, que si eso era bueno para la gente, que te daba igual llevarlo tú o que lo llevara otro político, que lo importante era ayudar a la sociedad. Lo digo porque así demostramos cómo eres como persona. Eso es verdad, y de hecho cuando una de las cosas que a mí me ha dado más pena de esta legislatura anterior por culpa de la COVID y ahora por culpa del adelanto electoral fue que negociamos con todos los grupos políticos unos plenos monográficos que eran los primeros que iba a haber en la democracia española en la Comunidad de Madrid solo sobre salud mental. Y nos habíamos puesto de acuerdo todos los grupos, yo lo moví con todos los grupos políticos, precisamente para que saliera adelante. No nos importó para nada que lo capitanearan otros grupos políticos que podían tener más mayoría o que querían sumar, porque lo importante es hablar de lo que de verdad importa, es decir, de lo que nos importa a todos los ciudadanos. Y además en un medio como la Asamblea de Madrid, que es donde se tienen que hacer las leyes, que es donde se debaten los presupuestos, que son medios como los municipios y la comunidad, donde se pueden cambiar las políticas reales que nos importan a la mayoría de todos, ¿no? Pues estos cambios en la prensa, los cambios en las condiciones de vida, los cambios en las condiciones de cómo se previene la salud mental, los determinantes sociales de la salud mental. Y yo estoy en política únicamente, exclusivamente por eso. Claro. Por intentar aportar mi granito de arena desde mi parte profesional y desde mi parte humana. Pero y cuando lo haya aportado y haya pasado un tiempo, ojalá pueda salir para acabar esta tarea, porque la salud mental ahora es muy importante tratarla en la Asamblea de Madrid. Pues cuando acabe la legislatura y a lo mejor eso ya esté hecho, voy a seguir con mi trabajo de salud mental y de estar un poco ahí en el terreno, ¿no? Sí, pero creo que esa colaboración entre todos, a mí a veces me han criticado, es que tú hablas con Vox o hablas con otros para poder, digo, a ver, si Vox, si Unidas Podemos son capaces de entender que es importante poner más inversión en salud mental, lo vamos a apoyar, claro que lo vamos a apoyar. Claro, y luego de lo demás podremos hablar en otro momento. Te he oído... Pero para estas cosas creo que todos tenemos que saber que estamos siendo representantes de la soberanía popular y que los representantes nos quieren para eso. A mí me han votado probablemente porque soy y tengo esa condición. Probablemente no por mis ideas demasiado, digamos, porque no las sabe tampoco demasiado la gente en otro tipo de cosas. Por supuesto que comparto una ideología en el partido en el que yo me siento también a gusto, pero básicamente mi labor va a ser esa. Sí, no, que quería decir que sobre todo que te he escuchado decir que parte a lo mejor también es todo esto, este es el problema, que por ejemplo hasta ahora se está invirtiendo en gasto sanitario, en salud mental un 5%, un tanto por ciento muy pequeño. Un 5%. Cuando la media de las comunidades de las comunidades autónomas en España están hablando de un 7%. Nosotros estamos pidiendo que hay que llegar casi hasta un 10% de gasto en salud mental. Para poder hacer políticas de prevención por un lado y luego un tratamiento mucho más cercano a la ciudadanía de las necesidades que tenemos. En inversión en Madrid, la verdad que en sanidad en general estamos a la cola en PIB, en Producto Interior Bruto, hay que decirlo. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice todas las entidades públicas que pueden de manera independiente ver cuál es el gasto en sanidad. Y en general el gasto en sanidad en Madrid es muy bajo. Y se ha ido perdiendo, además. Hemos perdido gasto en sanidad conforme ha ido avanzando la década de los años 20. Fíjate, tenía otro titular, no voy a decir el nombre porque como no he podido contactar con ellos, han copiado nuestra noticia, que es en la línea que vamos hoy, y me llama la atención, repito, no digo el nombre como el anterior, aunque son amigos, ponía en su Facebook, seguramente muchos de quienes consideran esto, entre paréntesis, el que quien envió la carta con navaja Maroto fuese esquizofrénico, dice, un dato relevante a resaltar en todos los titulares. Estarían cagándose en todo si nos aclarara en todos los medios que quien lo hizo fuera un negro, o un trans, un mena o una lesbiana. Tan atrás vamos en salud mental, no sé si me habéis entendido con esta lectura que hacía, ¿no? Que si hubiese sido un mena, pues todo el mundo estaría probablemente atacando a un negro, ¿no? Entonces, ¿crees que tan atrás vamos en salud mental? ¿Todavía nos falta tanto?
Pues la verdad es que cuando aparecen estas noticias y entonces nos ponemos en primera línea de noticias, te das cuenta que vamos más atrás de lo que parece. Porque luego, aparentemente, en momentos sosegados y cuando hablas con la gente, todo el mundo está de acuerdo en que hay estigma, en que hay que combatirlo, en la prensa, en la política también. Aparentemente todos estamos de acuerdo si hay que darle mucha más oportunidad a la diversidad funcional. Pero cuando de verdad importa, cuando hay que poner más presupuesto, cuando hay que aprobar una ley, cuando tenemos que aumentar el ratio de profesionales que traten, por ejemplo, a la salud mental, cuando nos encontramos un año de lista de espera de media en hospitales de día de salud mental, que Ana lo sabe muy bien. Bueno, y tú, que trabajas en un hospital de día, o sea, lo sabes perfectamente. Claro, sí, y en la pública, igual que yo estoy ahora en el hospital de día del Hospital Clínico San Carlos, pues ahí de repente nadie se acuerda de la salud mental en general. Y es verdad que estamos a la cola. Y yo creo que tiene mucho que ver porque los colectivos de la salud mental, incluso ahora va a venir el Orgullo Loco y nosotros vamos a estar en las manifestaciones. Yo el otro día me reuní con Orgullo Loco, que es un colectivo de activistas en primera persona, que podrás coincidir con ellos en algunas cosas y en otras no, pero creo que hay que darle voz a todo el mundo. Le hemos dado visibilidad, Diego, todos los años apoyamos el Día del Orgullo Loco. Y fuimos al Senado a reunirnos con ellos, pero luego en general, y se ve en la Comisión de Discapacidad y se ve en la Comisión de Sanidad, para hablar de salud mental, para poner presupuestos, y como no hacen ruido, hablando del Día del Ruido, como los colectivos no hacen ruido, porque en general los colectivos son educados, son gente que están en el día a día, que tampoco se pueden dedicar mucho tiempo a hacer demasiado activismo, porque bastante con llegar al fin de mes y con poder estar en sus casas y todo eso, pues al final no se le tiene en cuenta. Y es verdad, se hace más ruido, como han hecho más ruido, afortunadamente, la gente que tiene que ver con diversidad sexual, con el tema trans ahora, con el tema de la homosexualidad en otro momento, pues poquito a poco ese ruido ha ido aumentando y se ha puesto en valor. Pero la salud mental todavía no hace suficiente ruido y es triste que tenga que ser así. Cuando el colectivo de salud mental estamos hablando del 10% de la población, señores y señores. 10% de la población tienen y han tenido algún tipo de síntomas y han sido diagnosticados en algún momento de una enfermedad mental. 10% de la población está tomando un psicofármaco en este momento, en toda España. Uno de cada 10 minutos hay un problema, hay un suicidio consumado en el mundo, etcétera, etcétera. Fíjate, Diego, y yo creo que de todas formas... que viene ahora, en la cuarta ola de salud mental, o en la quinta o en la última, sino de un problema persistente en nuestra sociedad, que la gente solo lo quiere ver a nivel individual, tapado. Y hay que ponerlo como un problema de toda la sociedad. La sociedad, en el fondo, es la que tiene el problema. Te doy toda la razón. Fíjate, Ana, que vamos a aprovechar con él, que estuvo en esa gala por la salud mental y nos ayudó a que fuera un éxito. De hecho, te doy toda la razón. Nosotros llevamos desde el 2015 haciendo ruedas de prensa, que, por cierto, el año 2019 tuvimos el honor de que la celebramos en la Asamblea de Madrid, nos cedieron las instalaciones de la Asamblea de Madrid, y este año, el 10 de septiembre, hemos dicho, ya vale, nos vamos a manifestar. Fíjate, es que has dado otra clave. Muy buen rollito, los medios de comunicación te vienen, los políticos también te vienen ese día a apoyar, todo el mundo. Pues este año hemos dicho, ya vale de ruedas de prensa, vamos a manifestarnos, vamos a salir el 10 de septiembre a la calle. Es que al final tienes razón, tienes que salir gritando. Y yo lo que quería decir, un poco por redundar un poco lo que estás diciendo, que efectivamente es un número importante, un 10%, pero de decir que ese 10%, pues no sé qué tanto por ciento, pero uno muy alto, son capaces de hacer y de estar en la sociedad y de participar con todos nosotros de una forma totalmente plena. Simplemente necesitan, pues eso, ayuda de recursos, necesitan psicólogos, necesitan que los psiquiatras estén también ahí al lado de ellos, pero que a pesar de ser un número muy importante, porque es un 10% y es mucho, pero muchos de ellos pueden formar parte de esta sociedad perfectamente. Yo creo que es lo que tenemos que dar, esa visión también a la sociedad, y los periodistas y toda la gente que también trabaja en hacer comunicación. Yo creo que tienen un poco que decir que efectivamente estas personas son válidas y que son capaces de hacer muchísimas cosas, siempre, lógicamente, pues como el que tiene un problema de diabetes, que tiene que ir todos los días, o bueno, cada 5 días a su médico y le tienen que poner una inyección o ponérsela. Lo mismo. Fíjate, estaba pensando, Ana, que como Francisco Umbral, ¿te acuerdas que dijo que yo vengo a hablar de mi libro? Coincide que el viernes no podremos hablar de política, pero ahora vamos a dedicar 5 minutos, ya que tenemos tiempo y no es el viernes. Como hemos dicho, él es diputado de Más Madrid. No hablamos de política, pero bueno, eres un diputado, por tanto, un poquito sí que podemos hablar. 2 cosas. 1, ¿cómo ves
¿Cómo ves Más Madrid? ¿Cómo crees, según las encuestas que estáis, que eso es importante? Y luego sé que el viernes no puedes participar porque por la tarde vas a un evento. Cuéntanos esas dos cosas. Pues a ver, primero quería un poco decir algo sobre las palabras de Ana, algo fundamental. Me parece mucho más importante esa parte que la política. Yo, si hacemos política sanitaria, si hablamos de salud, si hablamos de salud mental, estoy haciendo política. Eso me parece muy importante porque es la política de lo cotidiano y de lo que importa. Y en Más Madrid eso lo tenemos muy en cuenta, desde Mónica a todos los que estamos ahí. De ese 10% de la población, por ejemplo, la primera vez que yo hablé en la Asamblea de Salud Mental, que fue muy pronto, porque fue de las primeras preguntas que hice al Gobierno, dije, en este momento de los 132 diputados que hay aquí, habrá 13 o 10 que estén tomando psicofármacos y estáis trabajando y nos estáis representando. La mayoría de la gente que tiene problemas de salud mental hace una vida perfectamente normal, suficientemente normal. No llega al 2% de las personas que no pueden trabajar o que tienen que cobrar una discapacidad cuando se hacen las cosas bien, y llega aproximadamente a un 15 o 20% cuando son políticas sanitarias, como en países menos desarrollados o con algunas políticas inadecuadas que están cobrando discapacidad, porque hay que también decir que la enfermedad mental es la que más crea y genera gastos de cobro por pensiones y discapacidad en el mundo civilizado, y afortunadamente, porque en el mundo no tan civilizado o en el tercer mundo, sencillamente la gente está por las calles o está en muy malas condiciones de vida, la gente que tiene sobre todo trastorno mental grave. Esto hay que decirlo muy claro. Incluso en el trastorno mental grave, cuando Ana y yo lo sabemos, trabajamos en hospital de día, hacemos un tratamiento precoz incluso para los diagnósticos más graves como esquizofrenia o trastornos bipolares, pasamos de que antes la gente solo trabajaba un 20% a que ahora el 80% se puede integrar en una vida absolutamente normal, porque estamos trabajando sobre todo sobre la funcionalidad, no sobre si alguien en un momento dado tiene síntomas, que todos los podemos tener, sino sobre la funcionabilidad general de esa persona para la sociedad. Es más, la gente que se ha recuperado de episodios psicóticos y hace un buen tratamiento, son gente que aporta muchísimo a la sociedad, porque son gente que se hace muy responsable y que aprecia mucho su trabajo, su vida en comunidad, sus ayudas a los demás. Hay que dar un empuje enorme a todo esto, a poner resiliencia, a darle valor. Y mucha gente que ha tenido problemas de salud mental, yo he tenido problemas de salud mental, yo he hecho tratamientos también en su momento cuando era joven, y ahí estamos, y estamos aportando valor, no hay que esconderse con respecto a todo esto. Igual que yo en mi familia tengo a uno de mis hijos que puede tener una diversidad sexual y está trabajando y lleva una vida absolutamente normal. Entonces hay que reivindicar esa manera de hacer política y de decir que la mayoría de la gente que tiene problemas de salud mental en un momento dado de su vida, que si hablamos de estadística va a ser el 25% de la población a lo largo de su vida, va a ir a atención primaria o va a ir a algún médico o va a pedir ayuda psicológica, 25%, la mayoría de la gente hace una vida absolutamente normal y aporta un valor a la sociedad. Y muy pocas personas van a tener que vivir con una discapacidad y muy pocas no van a poder hacer absolutamente nada. Pero muy pocas, estamos hablando de un 2% como mucho, que son muchas, pero no son muy pocas. Y luego, una cosa importantísima, la gente que comete delitos por problemas de salud mental es más bajo estadísticamente que la población general. Delitos de todo tipo, hay que hablarlo con toda claridad. Realmente la salud mental no favorece que la gente cometa delitos. Lo que pasa es que a veces hay delitos muy espectaculares y a la prensa y a la población y en el cine nos encanta poder, porque forma parte de nuestra especie de imaginario colectivo. Si alguien de repente va con la cabeza de su madre andando por la calle porque en un delirio le ha cortado la cabeza, como pasó hace unos años, ¿vale? Eso es una anécdota. Eso es absolutamente una anécdota, hay que decirlo con claridad. Y yo prefiero hablar más de esto, aunque tenga menos tiempo en la entrevista, que de Más Madrid. Hablando de Más Madrid, para mí lo importante de Más Madrid es que creo que estas elecciones, que no nos venían nada bien porque además no nos parecían adecuadas, pues nos están dando de repente la oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer a nuestra candidata Mónica García, también una médico que también sigue trabajando y compatibilizando el trabajo con la sanidad pública y de diputada, y que ahora ojalá sea la presidenta. Y nuestra manera de hacer política más cercana a lo regional, a lo cotidiano, a lo que de verdad importa. Y eso nos parece un valor. Una política que queremos dejarla que no sea de derechas y de izquierda. Es progresista, es feminista, es de la justicia social, es de la transición ecológica. Creo que es una nueva política mucho más cercana a los partidos verdes europeos, a cosas que tienen que ver con cuidarnos y cuidar la sociedad, ampliar la diversidad de esta sociedad, al reparto de la riqueza de manera justa, que quizás se parezca más a la socialdemocracia,
Y creo que al final lo suerte que tenemos es que nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer, de subsistir con muy pocos medios todavía de fondos, porque somos un partido nuevo, y que ojalá poco a poco las políticas sean así. Y una política del consenso. Entonces, todos mis actos electorales, que sí que estoy participando, sobre todo haciendo muchos debates en la sanidad, yendo a los colectivos, acabo de venir de la Asociación de Alzheimer Madrid, de Parkinson Madrid, ayer estuve con la gente de FAMA, ahora dentro de un rato nos reunimos y mañana con CERMI Madrid, porque la idea es conocer vuestras peticiones, vuestras necesidades y ser un verdadero representante político cercano a lo cotidiano. Y el viernes tengo un montón de reuniones y por eso no podía ir a la gala. Eso es, por la tarde, porque nos quedan 2 minutos. Sé que por la tarde, entre otras cosas que hacías, también tenías alguna convocatoria. Sí. El acto, el viernes por la tarde, porque yo participo también en la asamblea del barrio de Chamartín, que es donde yo vivo, y a mí me interesa mucho esa política también de barrio. Vamos a hacer un encuentro, meeting, en el Parque de Berlín a las 6:30 de la tarde, donde va a estar también concejales de Más Madrid, van a estar gente que trabaja en los colectivos del barrio de Madrid. El viernes por la mañana vamos a recorrer los mercados de proximidad y de Chamartín, y voy a colaborar un poco en dar a difundir nuestro programa en el distrito de Chamartín. Habrá concejales y vocales vecinos de Chamartín, y yo voy a hablar pues de nuestro programa de sanidad, de nuestras propuestas, y por supuesto también voy a representar a la presidenta, en el sentido de que hablaremos en un ratito y de manera distendida de las propuestas electorales de Más Madrid. Y eso es a las 6:30 en el Parque de Berlín, abierto a cualquier persona, porque no va a tener aforo limitado, porque va a ser de pie, y bueno, ahí que hay un pequeño auditorio. Oye, yo creo que de todas formas, muy buen psiquiatra, pero todo esto lo hace por vocación. Toda la política tú la tienes por vocación, que es lo bueno de los políticos, ¿no? Evidentemente, porque creo que yo siempre he tenido vocación política. Lo que pasa es que solo milité en un partido de izquierda en la época de Franco y de manera clandestina, y luego siempre en los movimientos sociales, porque nunca me sentí muy identificado, la verdad, con los partidos políticos, sobre todo en el sentido de la disciplina esa demasiado férrea de tener que representar algo que a veces a mí no me gustaba, que hay cosas de Más Madrid que me gustan y otras que no. Y yo sí que represento más a la parte esta de Manuela, de hacer política también con las personas. Yo tengo mis ideas políticas, pero también soy persona y a veces puedo tener discrepancias, y yo necesito estar en una agrupación política ciudadana y amplia donde también se respeten las discrepancias. Y ya está, ¿no? Y sumamos, pero de manera amable. Y desde luego también creo que yo tengo que estar en política si disfruto de la política. Y el día que no disfrute y no me sienta útil, pues lo dejaré. También es una temporada de aportar un valor. A mí me ha dado mucho la democracia, y me ha dado mucho poder vivir en una ciudad y en una región como Madrid, que es maravillosa. Y yo quiero aportar, igual que siendo residente me dieron una formación magnífica en los servicios públicos y en la sanidad pública, pues he querido seguir siendo un psiquiatra en la sanidad pública. ¿Sí? Aunque me dieron medallas y he ganado y tenemos prestigio, como el Hospital de Día de Ponzano, os digo que vienen a rotar residentes de toda España, pero creo, y ganas poco dinero en proporción, una cosa que se puede ganar en la privada, pero yo me gusta mucho esa vocación pública, la verdad, y eso también viene de mi familia. Bueno, pues nos vamos dando las gracias, como siempre, a Hospital de Día Lachman, calidad de vida para todos sus pacientes, un hospital dedicado, pues como el Ponzano, a ayudar a las personas con problemas de salud mental. Cómo no, a Corazón y Manos, una entidad dedicada a ayudar a las personas de CLECE, una de las empresas más grandes del país, y cómo no, pues entidades como nosotros, a las entidades pequeñas. Y por último, a SISPA, que ya serás mayor y te tendrás que cuidar de residencias, centros de día. Además sé que trabajáis mucho y quieres trabajar mucho en el tema de las residencias. Sí, y el tema de la soledad no deseada, que es un tema que vamos a poner en marcha si estuviéramos en el gobierno, y con Manuela Carmena, que ahí sí que nos va a ayudar, porque está y sigue estando muy interesada del tema de la soledad no deseada. Muchísimas gracias a vosotros, a Radio Asociación La Barandilla, por supuesto al Hospital de Día, a Ana y a José Manuel, que de verdad soy muy fan de vosotros. Igualmente. Gracias a ti siempre. Un abrazo, y el viernes nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Luego, un abrazo. Hasta luego. Queridos oyentes, nos vamos. Mañana más.